Hola, soy Nilsen Buján. Vengo a invitarlos a este curso de educación financiera de la Oficina del Consumidor Financiero. Es importante destacar que este curso es totalmente libre, gratuito, sin carácter académico. Simplemente es informativo, queremos educar, queremos que usted y yo, pues de alguna u otra manera, crezcamos en la parte que hoy nos atañe, que es la economía, la finanza de nuestra empresa, la finanza de nuestro hogar y la finanza personal también. Aquí en la Oficina del Consumidor Financiero le vamos a dar herramientas útiles para ponerlas en práctica. ¿Necesita un crédito? No importa si es con un banco, una cooperativa o un prestamista. En este módulo vamos a aprender con dos expertos cuáles son esos consejos vitales que usted debe de tener antes de adquirir un crédito. Es muy importante seguir paso a paso lo que estos dos expertos nos van a enseñar. Los invitamos a compartir esta información de Consumidor Financiero. Don Manfred, ¿en qué consiste un crédito hipotecario? Se denomina crédito hipotecario realmente los créditos de vivienda, ¿verdad? Porque son créditos para o compra de lote, construcción, o compra de casa construido, o compra de lote y construcción, ¿verdad? Eso es lo que se denomina en el mercado crédito hipotecario. Y se le dice crédito hipotecario porque están garantizados con hipoteca, pero lo correcto hablar es crédito de vivienda. ¿Y cuáles son las principales características que tiene ese tipo de crédito de vivienda o crédito hipotecario? Bueno, según el segmento, lo que sucede con los créditos de vivienda es, depende del segmento al que esté dirigido, tiene un plazo muchísimo más largo que cualquier otro crédito, por razones obvias, porque el plazo ayuda a que la amortización o el pago del principal sea menor, entonces tiene que tener un plazo mayor. La tasa fluctúa según si es colones o dólares, o sea, moneda extranjera o moneda local, y depende también del tipo de construcción, depende de si tiene el banco que otorga el crédito, participa del sistema del BAMBID, digamos, o no, o también depende de si el crédito es para compra de casa usada, casa nueva, en fin. Las características de un crédito de vivienda en general no distan mucho de un crédito común y corriente, pero la particularidad es el propósito del crédito, ¿verdad? El propósito es la casa construida para construir o el lote y después construir. Sabemos que existen muchas ofertas en el mercado. ¿Qué información debe tomar en cuenta el consumidor para realmente hacer una comparación entre los diferentes tipos de créditos de vivienda? Lo primero que tiene que hacer cualquier consumidor es leer. Hay 3 reglas de oro para mí en esto de crédito bancario y se resumen en lea, lea, lea. La gente no lee. Entonces el consumidor tiene que leer e informarse de lo que está haciendo. Entonces, en un crédito de vivienda, digamos, hablemos de un crédito de casa, la construida, tiene que tomar en cuenta sus ingresos actuales, sus ingresos futuros, su estabilidad laboral, y entonces, consciente de eso, consciente de su presupuesto familiar o individual, entonces que eso nos lleva un paso más bien atrás, que es preferible que una persona que vaya a tomar un crédito de vivienda haga su propio presupuesto para saber de cuánto dispone y luego visita las ofertas, los intermediarios que tienen ofertas y recibe. Ahora, es muy importante cuando reciba las ofertas, la persona, las ofertas son una hoja con un pliego de condiciones financieras, porque no es el contrato, pero lo que tiene que tomar en cuenta las personas son, ¿cómo me va a quedar la cuota eventualmente? Pero cuando yo compro una casa, además debe pensar, ¿esa casa está en condominio? Si está en condominio hay que sumarle una cuota. Voy a comprar una casa, pero esa casa también paga impuestos. ¿Cuántos serán esos impuestos? Si la casa es de lo que llaman casas de lujo, hay otro impuesto. Si voy a comprar la casa por medio de una sociedad, ahora resulta que la sociedad paga impuestos. Son conceptos que tiene que tomar la persona en cuenta para efectos de decir, ok, ¿tengo o no tengo el presupuesto para hacer lo que quiero hacer? O no puedo hacer esta casa, tengo que buscar otra con otro presupuesto. Es decir, a modo de ejemplo, no es tan sencillo como sacar el carro a la agencia y salir pitando, porque viene el mantenimiento, vienen los impuestos. Las personas normalmente se fijan en la cuota del crédito, pero alrededor de la casa hay otros gastos que tiene que tomar también en consideración. Y cada uno tiene que hacer su presupuesto, o las familias tienen que hacer sus presupuestos.
Y yo sí soy como consumidor, ¿qué cuidados debo tomar en cuenta para justamente, digamos, estoy pensando en comprar una vivienda o un lote? ¿Qué información le tengo que yo consultar a esa empresa que me está, o a esa persona que me está vendiendo esa casa y ese lote? Ok. Primero que tiene que obtener es el informe registral. En la jerga bancaria cometemos el error mucho de dar por sentado que las personas saben de uno que está hablando. Entonces, si yo digo folio real, eso puede sonar a un condominio igual, puede sonar a algo muy bonito, un desarrollo. Las fincas tienen un número, entonces mi filosofía es que cuando uno atiende a un cliente hay que asumir que el cliente no sabe absolutamente nada. Entonces, el comprador de una casa, un lote, tiene que decir, bueno, necesito saber cuál es el número de finca. La consulta se hace en el registro público y ahí aparecerá el estado de la finca. Si la finca es de un desarrollador, normalmente estamos hablando que es una finca nacida, nueva, no debería tener mayores complicaciones. Si es una casa usada, puede haber algún tipo de anotación. Si tienen anotaciones que significan circunstancias que quedan en el registro público, embargos, avisos catastrales, plazos de convalidación, si tiene dudas, lo mejor es que busque un abogado y se asesore. Porque el vendedor puede ser tan bueno que le haga creer que lo que está en el informe registral no es nada y compra un juicio, compra un pleito en vez de comprar una casa y tranquilidad. Entonces, lo primero que poner atención es al informe, cómo está la finca, cuál es la situación de la finca. ¿Qué información también tiene que tomar en cuenta el consumidor con respecto a temas municipales, que también son muy importantes hoy en día? Todo consumidor debe preguntar si es una casa usada, si está al día en los impuestos. Pero estar al día en los impuestos es una pregunta muy delicada, porque yo puedo tener el último trimestre pago, pero tengo un arreglo de pago de impuestos anteriores. Y si eso no se atiende, la pregunta es, tráigame una constancia. ¿Debería pedirle una constancia de la municipalidad de que está al día o debe el trimestre que está en curso? Básico, porque ahí entran todos los impuestos, no solo el de bienes inmuebles, sino entran los impuestos normales de cada municipalidad. Y la única manera de tener certeza es que la municipalidad emita un documento que me diga que está al día. Porque yo he sido testigo de casos donde dice está al día, pero tenía arreglos de pago, dejó de pagar y aparece ese cuentón. Claro. Y con un desarrollador hay que también, aunque es un desarrollador, hay que preguntarle, ¿usted está actuando? O sea, yo le creo a usted todo lo que me dice, pero perdone que sea desconfiado, ¿usted tiene los permisos en orden? Porque yo también supe de un condominio construido que clausuraron porque nunca tuvo permisos y las personas compraron. ¿Y ahora a quién le van a reclamar? Claro. Esas son preguntas y hay que hacerlas, no tiene el consumidor que darle vergüenza porque es su dinero. La casa de habitación es un proyecto de vida familiar y tiene que asegurarse que lo que está comprando es seguridad. Si no... Y cuando yo estoy comprando a un desarrollador, ¿esa empresa tiene que estar inscrita en algún lugar o tiene que tener algún permiso especial para la venta de los inmuebles? No, los desarrolladores en Costa Rica no están inscritos como tal. Lo que se inscribe es la construcción en el Colegio Federado, Ingenieros Arquitectos, los planos, los visados, pero son ya del proceso constructivo, pero la actividad del desarrollador no. Es importante, ahora que me acuerdo también, que la persona se ubique en dónde está la propiedad. Está cerca de una quebrada. Se supone que por ley hay una distancia mínima entre la quebrada que tiene que dejar el constructor. Hoy por hoy, como está el clima, esas quebradas se ensanchan, lavan las bases, lavan los fundamentos y hemos tenido casos muy sonados años atrás donde han declarado inhabitables las casas. Hasta ese detalle tiene que poner el consumidor. Qué muy bonita la vista de la quebrada, pero ten cuidado porque con las lluvias pueden irse sus casas. Hasta eso hay que poner atención hoy en día. Muy bien. Y con respecto a la forma de pago, digamos, yo quiero comprar ya una vivienda, me interesa ya sea una vivienda construida con un desarrollador que yo estoy contratando. ¿Cómo debería ser yo racionalmente esos pagos? ¿De una sola cuota o proporcionalmente conforme vaya avanzando esa obra? ¿Qué recomendaciones podríamos dar? Bueno, la primera recomendación es a la persona
¿en qué moneda están sus ingresos? Si mis ingresos están en moneda extranjera, pues lógico sería que pues, tome su crédito en moneda extranjera para la tasa. O algunos toman, aunque sus ingresos son en moneda extranjera, toman en moneda local porque con el diferencial se ganan algo de dinero. Pero lo que es importante de la cuota, digamos, en procesos de construcción, es que los bancos tienen la práctica, y esto es un asunto generalizado, de dar por lo menos 6 meses de gracia, donde se va desembolsando conforme avance de obra y solo se cobran intereses por los montos que se van desembolsando. Eso tiene que quedar clarísimo. Normalmente lo que los bancos prefieren es que el consumidor ponga su parte de dinero, su aporte o su prima en la construcción. Eso representará X porcentaje de avance de construcción. El ingeniero llega y dice, ok, sí, ya el consumidor puso. Y luego sigue el banco desembolsando conforme siga la persona o la constructora o el desarrollador construyendo. En esto, aunque suene extraño, es bueno que la persona pregunte en el medio si la constructora es conocida o no es conocida, y que lo pregunte pues, extraoficialmente. A veces entre las empresas se hablan bien de ellas y también no se hablan tan bien de ellas. Entonces hay que saber con quién está uno tratando. Eso es vital. Y en cuanto a una casa usada que esté o una casa lista de un constructor, ya el pago va a ser de una vez firmando y comprando, ¿verdad? O sea, eso no sería en los planes de 6 meses o 9 meses. Dependerá de la oferta de crédito, si hay gracia de meses de principal, dependerá. A veces hay, eso es muy relativo. Tienen que ponerse mucha atención a los temas de si la tasa de interés es variable y con, llamo yo, gradas o saltos, después del segundo, tercero, cuarto año, ¿cuánto puede ser ese salto? Es muy difícil que uno diga, el cuarto año, el quinto año voy a estar ganando tanto, pero debería terminar a hacer los numeritos la persona, el consumidor, de que diga, ok, hoy estoy aquí y cuando se dé ese salto voy a estar aquí, todavía me la juego, me alcanzan los ingresos hoy. Bueno, entonces, porque esos saltos son representativos de un egreso adicional. No es lo mismo la tasa que se va ajustando trimestralmente, porque la referencia se ajusta, a aquellos que vienen de un valor X y brinca un valor X más tanto, y entonces ya los números no dan, ¿verdad? Y ahí es donde las personas deben tener muchísimo cuidado también. Muy bien, y don Manfred, cuando yo firmo como consumidor un contrato hipotecario, ¿cuáles son las principales obligaciones que estoy adquiriendo como consumidor? ¿Qué me estoy obligando? La obvia es el pago del crédito, claro, por supuesto. Mantener la construcción en un buen estado, no solo para el banco, para uno mismo, porque al final es un activo. Permitir a los bancos que hagan inspecciones. Otra obligación importantísima es el seguro. El seguro no solo de incendio, que llaman genéricamente, pero es el seguro por incendio, terremoto, desastres naturales. Eso es indispensable, porque ese seguro me garantiza a mí, propietario consumidor, que tengo una protegida a mi espalda en caso de que algo suceda, se caiga por un terremoto y yo no le voy a quedar debiendo al banco y sin casa, no. El seguro es algo que quizá no nos guste a muchos o no hay disciplina nacional, pero el seguro es algo importantísimo. Eso es algo lo que, digamos, son aspectos de las principales obligaciones, ¿verdad? Ahora, por supuesto, yo siempre digo, y lo decía hace un instante, antes de firmar, lea. Si no entiende, vuelva a leer, pregunte, y hasta que la persona quede satisfecha. Nunca es bueno firmar un documento de cualquier naturaleza legal si yo no quedé satisfecho con la explicación. Lamentablemente, por experiencia digo, las personas no leen. Y eso es terrible. Yo no sabía, viene después, a mí nadie me dijo y está en el documento. Entonces, por eso le decía las 3 reglas de oro: lea, lea, lea. O sea, porque las personas tienen que leer a qué se están comprometiendo. Así es.
Don Manfred, conversamos previamente sobre las obligaciones. Ahora, ¿cuáles son los derechos que yo tengo como consumidor financiero en el marco de este tipo de contratos? El consumidor tiene derecho a saber por dónde está su saldo, a saber cómo se aplica cada pago, cómo está compuesta la cuota. La cuota normalmente está compuesta de principal, o sea, el abono a lo que el banco le dio de intereses, si hay algún tipo de comisión. Si el seguro lo está pagando por medio del mismo banco, tiene que venir el detalle. Tiene que haber un documento, un recibo, con todo ese desglose, porque eso es indispensable a la hora de que el cliente, por ejemplo, descansa en su acreedor que paga el seguro, pero si su acreedor no paga el seguro y no tiene un documento para sustentarlo, por ejemplo, puede haber problemas en el futuro. Dios no lo quiera, pero, ¿verdad? Errar es de humanos, y por eso es que los documentos hablan. También tiene derecho ¿a qué? Bueno, a plantearle al banco, inclusive si su situación económica ha cambiado, plantearle al banco objetivamente que necesita replantear las condiciones de crédito. Es lo más responsable que cualquier consumidor puede hacer. No esperarse al final y decir, ya no puedo pagar. Sino, tiene derecho a decirle al banco, mire, señor banco, mire, señor acreedor, mis condiciones han variado. Bueno, me despidieron a un familiar, era parte del ingreso, y entonces hay que decir, podemos negociar, y los bancos prefieren eso a que la persona llegue y diga un mes X ya no puedo pagar. Eso es un derecho, honestamente, porque el acreedor va a velar porque su cliente salga adelante con su crédito, y el acreedor no es un especialista en bienes raíces ni le interesa quedarse con casas. Entonces esto es un ganar-ganar del cliente con el acreedor, y creo que eso es de los más importantes que tenemos derechos. Luego, si le van a hacer una inspección, que le avisen, ¿verdad? Porque normalmente hay inspecciones cada 5 años, es muy difícil que sea con menos tiempo. Si hay problemas constructivos, es bueno, los bancos o los acreedores no son constructores, pero es bueno que le informen al banco, porque si hay un desarrollador detrás con el que el banco tenía confianza, es bueno que el banco también, el acreedor lo sepa. Y no sé, depende de las relaciones comerciales que haya, puede ayudarle para ejercer presión a que le reparen cualquier defecto que haya en la construcción o en un muro, se cayó un terraplén, en fin, pueden darse tantas cosas que bueno. También es importante, es un derecho de todo consumidor, si está comprando condominio, leer el reglamento. Otra vez volvemos a la lectura, pero saber a qué se está obligando. Un ejemplo, yo tengo mascotas pequeñas, resulta que el reglamento prohíbe mascotas. Y ya compré, ¿y ahora qué hago? O solo se permite una mascota. O se permite mascotas de cierto tamaño, y yo tengo un San Bernardo. En fin, hay que leer realmente para estar seguros de que estoy comprando. Si la propiedad que compré tiene el parqueo asignado en un condominio o no. ¿Cómo se asigna? Y si tengo 2 carros, tengo 3 carros, mi esposa, mi hijo y yo, o sea, ¿cómo hago? Esas son preguntas que tiene que el consumidor, son previas pero son preguntas que tiene que hacerse también, ¿verdad? Y son muy importantes. Hoy en día es muy típico que en una torre de edificios hay parqueo, bodega y esto. Pero tú hay que preguntarlo, porque el cliente debe estar informado, no tiene que dejarlo suelto en ningún detalle. ¿Y cuáles son esos errores más comunes que cometemos los consumidores en este tipo de contratos? Del arranque mismo de la decisión de compra, creo que el primer error es no saber dónde estoy ubicado. ¿Cuáles son mis ingresos y qué puedo aspirar? Claro. Sí, yo vi en tal lugar una casa muy linda, de $350,000, y mi presupuesto alcanza solo para 150. Entonces, hay que ser realistas. O tengo deudas de otras naturalezas que mejor debo cancelar, porque son o tarjetas de crédito o créditos personales con tasas más altas, y yo debería tratar de salir de eso primero. Entonces, primera decisión es: voy a comprar donde estoy. Ese es el error más grave. El otro error es, como hablábamos hace un instante, no tener presente que comprar una vivienda implica una serie de gastos adicionales que no se puede quitar nadie.
Si es condominio, la cuota, los impuestos municipales, si tuvo la fortuna de comprar una casa de lujo, hay impuestos a las casas de lujo, si usó sociedad nuevamente, hay un impuesto a sociedades, en fin, y son gastos que van sumando en el presupuesto familiar. Y si los hijos normalmente van creciendo, pasando de kinder, bueno, todo el proceso a escolar y secundaria, donde los gastos van aumentando también, al final del día puede que el presupuesto no alcance. Son errores típicos. Y el otro error es no leer los contratos. No leer y no preguntar. Si algo no entiende, nadie nace aprendido. Hay que preguntarlo. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? ¿Qué significa penalidad de pago? Mire, ¿cómo se calculan los intereses moratorios? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Hay algún plazo de gracia? O sea, ¿qué es esto? Estas comisiones, ¿a qué se refieren? ¿Y cómo me las pagan? ¿O cómo me las cobran? Perdón. O inclusive, si ya está en el crédito operando y tiene un recibo y no lo entiende, buscar a su banco y decirle, ¿alguien me puede explicar este recibo? Porque no entiendo esto. Está apareció algo que no estaba el mes pasado. ¿Qué será? No preguntamos. Entonces, es indispensable que las personas sean muy ordenadas con sus créditos. Y ese es un error que pasa. No guardamos los recibos. No guardamos los recibos. Y entonces el que tiene información es el banco. Y cuando voy a discutir con el banco por algo, no tengo información. Entonces, al menos en esos detalles hay que tratar de ser ordenado. No digo obsesivo, de guardarlo en papel fuerte, por lo menos guardarlos, tenerlos. Tener copia del crédito que firmó, para cuando tenga duda, leerlo nuevamente. No podemos, como cliente, dar nada por descontado, nada por cierto. El cliente tiene que preguntar y sentirse satisfecho, porque de eso vienen las sorpresas. ¿Cuáles son los tipos de seguros más comunes relacionados con el crédito de vivienda y qué información debería yo tomar en cuenta cuando voy a contratar este seguro? ¿Cuáles son esas cláusulas o esas exclusiones que vienen relacionadas con el seguro? Hoy en día no solamente son seguros sobre el inmueble, lo que los bancos piden o algunos recomiendan, también sugieren, además del seguro de vivienda, el de incendio y todo esto que hablamos, de vida. El de vida por si la persona deudora fallece, que ese póliza pague el crédito y le deje por lo menos a sus familiares. El dolor no se va a reparar, pero por lo menos la casa queda libre. Hay otro seguro que se usa más voluntario, es el de desempleo. El que conozco yo, y no voy a mencionar ninguna compañía en particular, pero el que conozco yo cubre por lo menos 11 cuotas. Entonces, si la persona fue que la despidieron porque la empresa dejó de operar, cerró esa planta, etcétera, por lo menos le cubre 11 cuotas esperando que en 11 meses pueda volver a ubicarse. Para mí es algo tremendo, eso es muy bueno. ¿Qué debe entonces la persona preguntar? Primero que tiene que saber todo consumidor es que el seguro lo pueden pedir, pero ¿con quién toma el seguro? El consumidor toma la decisión final. ¿Con cuál compañía quiere asegurarse? No se lo puede imponer nadie. ¿Con cuál intermediario va a firmar? Tampoco se lo puede imponer nadie. Ahora, si encuentra muy sencillo que el banco le ayuda y acepta voluntariamente que intermedie, es otra cosa. Pero eso es lo más importante. Ahora, las cláusulas de exclusión significa que usted mencionaba aquellas condiciones en virtud de las cuales el seguro no paga. Entonces, por ejemplo, una típica es, si la construcción se hizo sin permisos municipales, no paga el seguro. Claro. Esa nos vuelve a aquella pregunta de ¿qué debo saber yo del constructor? Importantísimo. Por ejemplo, si no se respetó la zona le llaman zona de exclusión, pero digamos, la distancia entre la quebrada y la construcción no se respetó, no paga el seguro si se lo lleva el río. Y ahora, ¿dónde quedo yo? Sin casa y con la deuda, por ejemplo. No aplica el seguro si la instalación eléctrica no está entubada y de acuerdo con los manuales y reglas de construcción vigentes. Bueno, ¿y cómo hago yo para saber eso? Pues hay que revisar o hay que preguntarle. El perito de los bancos normalmente cuando hacen y encuentran ese tipo de efectos lo detallan, pero uno también como cliente tiene que buscarlo. El seguro, también es importante que lo sepan los consumidores. Los contratos de seguros están
a la mano de todos nosotros, pero en el sitio de la Superintendencia General de Seguros. Ningún corredor o agente le entrega a uno la copia, sino que le entrega a uno la información desde el sitio, el vínculo o el link que llaman en inglés, para ir ahí. Ese sitio hay que visitarlo, hay que descargar el documento, hay que leerlo, porque vendrán otras cláusulas de exclusión, o, por ejemplo, el seguro de desempleo no aplica durante los primeros 3 meses de crédito. Eso es una regla que que conozco yo. Entonces, yo tengo que saberlo. Claro. Si me van a despedir, tengo que por lo menos tratar de sostener que pasen 3 meses, por decirlo. Pero sí es ahí donde está. Y la obligación del intermediario que utilice es entregarle esos datos de dónde puede ir a consultar. Porque no es práctico, son contratos muy largos, que dicho sea de paso pueden ser cambiados. Aunque yo esté suscrito ya y pagando la prima del seguro, la aseguradora puede cambiar las condiciones, la reglamentación lo permite. Entonces, la versión oficial está en el sitio de la superintendencia. Entonces, yo prefiero, como consumidor, ir ahí que me lo dé otro. Esa es la versión última y oficial, ¿verdad? En seguros es lo que tiene que la persona saber. Y si en crédito tenía que preguntar, en seguros tiene que preguntar más todavía. ¿Cuánto es la prima y por qué? ¿Cuánto es el deducible y por qué? Si cambió, bueno, ustedes me van a informar si hay cambios. Creo que ninguno de nosotros está revisando si hay cambios en el seguro de nuestra casa. No, pero entonces hay que estar de acuerdo. ¿Y quién me va a avisar a mí? ¿Usted de banco? ¿Usted intermediario? Yo quiero saberlo. Y ojalá que esté por escrito la obligación, ¿verdad? Porque está bien que cambien algunas condiciones, pero por lo menos que se me informe. Porque entonces yo veré si sigo con ese seguro o puedo tomar otro seguro, con otra entidad y con otro intermediario, que es el derecho básico en materia de seguros de cualquier consumidor. Muy bien. Y ya para finalizar, don Manfred, ¿qué recomendaciones finales de todo lo que hemos venido conversando podemos resumirlas para los consumidores que nos están escuchando? Yo puedo decirle básicamente a las personas, pregunten. Si nunca han entrado a una entidad financiera, pregunten. Lean los documentos, no tomen decisiones a la ligera, no tomen decisiones emotivas. Comprar una casa es un proyecto de vida, entonces es una decisión racional, hay que estar bien informado, hay que leer. Por eso, lo mejor que puede hacer cualquier consumidor es, sí, me gustó tal barrio, me gustó tal casa, me gustaron los colores, los pisos, etcétera, pero un momento, o sea, vamos a ver si se alcanza. Ser racional, es una decisión que hay que tomar en frío. Y leyendo, documentándose, informándose, porque es un proyecto de 10, 20, 30 años. Entonces yo tengo que ser muy consciente de eso. Es mi familia, o mis hijos, etcétera, los que van a estar ahí conmigo, mi esposa, mi esposo, etcétera. Entonces la verdad es que es informarse, preguntar, no tenerle miedo a decir, no sé. Si no sé, pregunto. Y eso es lo más importante. Bueno, muchísimas gracias, Manfred. Creo que ha sido muy importantes sus aportes. Los consumidores necesitamos este tipo de información y justamente pues en nombre de ellos quiero agradecerles por toda la información que nos suministró. Con mucho gusto, para servirles. Doña Laura, ¿en qué consiste el contrato de prenda? El contrato de prenda consiste en un documento que se firma entre un acreedor y un deudor para dejar un bien dado en garantía. Este contrato de prenda tiene que ser inscrito ante el registro público y el bien queda siempre en posesión del deudor. ¿Y cuáles son las principales características que tiene un contrato de prenda? Principalmente se tiene que hacer en escritura pública, se tiene que registrar en nuestro registro nacional, tiene que haber un crédito de por medio, el bien pertenece en poder del deudor y este bien responde por la deuda. ¿Y cuáles son los principales beneficios que tiene un contrato de prenda para el consumidor? Principalmente la tasa de interés, porque en relación a un crédito personal es una tasa de interés más baja. El cliente puede optar, en caso de un crédito prendario, por un vehículo nuevo, 0 kilómetros, o un vehículo usado. Y adicionalmente tiene récord crediticio a nivel del sistema financiero. Muy bien. Sabemos que hay muchas instituciones financieras, bancos, entidades de otra naturaleza que prestan para la compra de un vehículo.
¿Qué información sería importante que tuvieran en cuenta los consumidores para aprender a comparar entre esas diferentes opciones que hay en el mercado? Pueden empezar verificando los tiempos de respuesta, depende de la urgencia de comprar el bien, tasa de interés que ofrecen, las comisiones crediticias y los plazos. Adicionalmente, otras condiciones que debe de tener para asegurar el bien, como pólizas y coberturas que garantizan el aseguramiento de su bien. Ok, ahora imaginémonos que yo como consumidor estoy interesado en comprar un vehículo. ¿Qué información sería importante que yo le pregunte a la empresa o a la persona que me está vendiendo ese vehículo? Principalmente las garantías que esta empresa me puede otorgar. Pensemos en la garantía de si el bien tiene algún desperfecto después de comprado. La ley garantiza 30 días hábiles, pero adicionalmente, ¿qué me ofrecen como garantía? Si el vehículo, es importante asegurarse que el vehículo haya sido de uso personal, que no haya sido taxi o que se haya utilizado para el servicio público. También que no haya tenido accidentes, que no haya tenido desperfectos importantes, tanto en la carrocería como mecánicos, que pueda optar también por un financiamiento, que ese vehículo sea apto para optar por un financiamiento a nivel del sistema financiero. Okay, ahora imaginemos que el consumidor está optando por comprar un vehículo de segunda mano, un vehículo usado. ¿Qué información es importante que el consumidor consulte y le pregunte a esa persona o a esa empresa que le está vendiendo ese vehículo? Tener información veraz y oportuna de la empresa que le está vendiendo su vehículo, que no haya tenido accidentes graves donde se haya visto expuesta tanto la mecánica como la carrocería, que tenga el RITEVI y su marchamo también al día. También importante las infracciones que puede tener el vehículo, principalmente en accidentes donde hayan personas involucradas en los choques, y muy importante llevar un mecánico de su confianza que le asegure que el vehículo se encuentre en buenas condiciones. Adicionalmente, también que el vehículo sea apto para ser dado como garantía para un financiamiento ante una entidad financiera. Muy bien. Bueno, no importa si yo estoy comprando un vehículo nuevo o un vehículo usado, ¿cuáles son las principales obligaciones que yo quiero con el banco, con la institución financiera, cuando yo firmo ese contrato de prenda? Principalmente mantenerse al día en el pago de sus operaciones, tener un récord crediticio que adicionalmente no solo ante la institución financiera se va a beneficiar, sino también en su récord crediticio. Cubrir la póliza y mantener el vehículo en buenas condiciones. De hecho, la verdad que usted mencionaba eso, en alguna oportunidad previa se nos dijo por parte de un experto que si yo tengo, digamos, al día el crédito con el banco, estoy pagando la póliza, pero por algún motivo no tengo el RITEVI al día o el marchamo al día y tengo un accidente, muy posiblemente esa póliza no me va a cubrir la reparación del vehículo, incluso los daños hacia terceros. ¿Es esto correcto? Sí, correcto. Y realmente el más perjudicado viene siendo el cliente, porque la deuda no se cancela. Entonces entramos en una disputa entre el cliente y la entidad financiera, porque la deuda sigue generando intereses corrientes. Si se atrasa, presentaría intereses moratorios y la aseguradora no responde. Claro, entonces de ahí lo importante siempre no solo estar en la parte de crédito y el pago, sino también mantener el vehículo en buenas condiciones y cumplir con todas las disposiciones legales. Correcto, y si tuviera algún daño el vehículo o algún desperfecto que quisiera comunicar, es importante que le avise al banco y junto con la agencia, ya sea de primer orden o de segundo orden, tratar de ayudarlo y asesorarlo en que se puedan arreglar. Muy bien. Ahora bien, hablamos de las obligaciones. Ahora, ¿qué beneficios, qué derechos obtienen los consumidores cuando firman un contrato de prenda? Básicamente tasas de interés más bajas que si fuera un crédito personal. También al optar por su crédito obtienen otros beneficios como las pólizas. Si bien es cierto, es un gasto que se le suma al crédito, pero una póliza de desempleo le ayuda al deudor en los 11 meses, si fuera que quedara desempleado o hasta que consigue trabajo, la aseguradora cubre las cuotas al 100% de su deuda.
Adicionalmente a la póliza de saldos deudores, de que si un fallecimiento o alguna enfermedad grave no prescrita antes de obtener la póliza, cancela el 100% de la operación. Eventualmente esto, si uno no tendría un crédito, normalmente no obtiene estos seguros que al fin y al cabo vienen a compensar tal vez la posibilidad de la obtención. Muy bien. Y con respecto a la información, ¿qué derecho yo tengo como consumidor de solicitar la información al banco o a quien sea el acreedor ya cuando estoy pagando la cuota del préstamo? Es prácticamente su derecho y una obligación de tener la información, no solo cuando la firmó, de dejarse una copia, y es importante que tengan esas copias y las guarden en un lugar de fácil accesibilidad para cualquier trámite que puedan realizar, sino que es su derecho saber cuál es su tasa de interés, cuál es el monto, cómo están las aplicaciones y qué condiciones podrían variar eventualmente ya con las cláusulas contractuales en la prenda. Muy bien. Ahora hablemos un poco de los errores. Como consumidores, ¿en qué nos equivocamos en la experiencia de ustedes? ¿Cuáles son esos pequeños detalles que debemos tomar en cuenta para no equivocarnos? Yo creo en no leer claramente antes de firmar los documentos. Los documentos tienen que entregárseles previamente a los clientes, tienen que estar en letra legible y estar en español. Guardarlos, porque se queda mucho en el que me dijeron y yo no le dije, y en estas discusiones que a lo último generan más atraso en la toma de decisiones. Y adicionalmente el informarse. Tiene que informarse y tener un bench de las instituciones financieras que ofrecen el producto, y entre más informado esté el consumidor va a ser una toma de decisión más efectiva, más clara y más ajustada a sus necesidades. Y también no solo la parte de leer el contrato o leer las comisiones, sino también muy importante apuntar a los seguros, porque muchas veces, bueno, sabemos más o menos que tenemos una póliza que nos cubre por X o Y circunstancia, pero no leemos o no estamos claros sobre cuáles circunstancias no cubre esa póliza, cuáles son las exclusiones de ese contrato de seguros que estamos teniendo. Entonces, también, digamos, adicionalmente sería una buena recomendación, creo yo, y no sé cuál es su opinión, de que cuando estamos firmando un seguro de saldo deudor, de desempleo o de bien del vehículo en caso de un accidente, que estemos conscientes de qué sí cubre y qué no cubre, ¿verdad? Claro, es indispensable, porque si la persona que va manejando el vehículo está bajo los efectos de licor, de drogas, de algo tóxico, si la persona que va manejando el vehículo no tiene su licencia al día o no tiene licencia, todas esas cosas o todas esas circunstancias pueden afectar al no pago de su seguro, y es indispensable tenerlas claras, como también el caso en la póliza de saldos deudores. Si la persona tiene una enfermedad ya identificada grave antes de tomar el seguro, la aseguradora no lo va a cubrir, tiene que o lo notifica o se excluye este tipo de enfermedades. Que digamos, yo como consumidor tengo un contrato de préstamo, tengo una cuota determinada, yo estoy claro de lo que tengo que pagar. ¿Cuáles condiciones pueden hacer que esa cuota aumente? Básicamente la clasificación que tenga el cliente ante la Superintendencia General de Entidades Financieras. Por ejemplo, si el cliente mantiene una capacidad de pago un A en mi entidad financiera, pero en otra ha quedado atrasado, esto se comparte en todo el sistema financiero y le reclasifican al cliente, por lo cual la entidad financiera tiene que aumentar su estimación. Esto puede conllevar a que la tasa de interés le aumente al cliente. Además, tasa de interés moratoria, si el cliente presenta constantes atrasos, la tasa de interés va a aumentarle en 2 puntos porcentuales la tasa de interés corriente. Si al tener un crédito prendario tiene una póliza, si tiene siniestralidad alta, la póliza le va a aumentar, por lo cual la cuota también tenderá a aumentarle. Ok, entonces haciendo un poco un resumen, puede ser por la tasa de interés, si es fija o si es variable. Entonces, si es variable, ya con solo eso, muy posiblemente me va a aumentar. Sí, por lo general se da plazos, tasa fija durante los primeros 24 meses, el usual. Después de ahí ya viene referenciada a una tasa de interés. Entonces, haciendo un resumen de lo que usted venía mencionando,
Si tengo una tasa de interés fija y luego pasa a variable, eso puede ser que aumente la cuota del préstamo. Sí, claro, es muy usual en los contratos, debe estar estipulado que principalmente por los 12, 24 meses, según las condiciones de la entidad financiera, la tasa de interés se mantiene fija. Posteriormente se referencia a otra tasa de interés más ciertos puntos porcentuales y cumplido ese plazo, la tasa de interés le va a incrementar. Entonces puede aumentar por transcurrir un plazo de tiempo. Luego además, si yo tengo otro tipo de créditos, por ejemplo, una tarjeta de crédito, un contrato de vivienda, un contrato del automóvil, y si yo quedo mal en las otras dos, y eso se va reportando a la subjefa en mi base de datos, a mi récord crediticio, pues puede ser que entonces a mí, a pesar de que yo esté al día con este crédito, me vaya a aumentar la cuota a raíz de esa recalificación en mi nota general como deudor. Correcto, eso es lo que llamamos contagio. Se contagian todas las operaciones, aunque haya quedado solo en una atrasada. Muy bien, eso es muy importante tomarlo en cuenta. Y por último, si yo tengo mucha siniestralidad, o sea, que a cada rato tengo un accidente, tengo que ser llamado de seguro y tengo que estar reparando, pues eso también puede llevar a que aumente la cuota del préstamo. Claro, ya esta es una condición de lo que están en los documentos que mencionábamos anteriormente de la aseguradora. Obviamente, mayor siniestralidad, el cliente también se ve desmejorada su calificación ante la aseguradora, por ende aumenta su prima mensual en el seguro. Muy bien. Y hablando de seguros, ¿cuáles son los seguros que podemos recomendar? Porque cada caso siempre sabemos que es particular, pero que son en general los más efectivos. Bueno, el seguro voluntario, este no solo cubre el bien, sino personas que vayan en el vehículo en caso de un accidente. Yo recomendaría también el desempleo. Este cubre los primeros 11 meses o los 11 meses de la persona estar desempleada, o hasta tanto que consiga trabajo le paga el 100% de la cuota del crédito. Y esto que uno no quisiera que suceda, pero saldos deudores, que en caso de fallecimiento cubre el 100% la deuda y bueno, le deja a la familia su bien, ¿verdad? Y en el caso del seguro de desempleo, solo aplica cuando a mí me despiden con responsabilidad patronal, ¿es correcto? Correcto, es la única forma, o digamos una condición que el seguro pide. Si es porque renunció, el seguro no lo cubre. O si me despiden sin responsabilidad patronal. Tampoco lo cubre, correcto. Muy bien. Y en el tema de saldos deudor, ¿en cuáles ocasiones no cubre ese seguro? Principalmente cuando ya es una enfermedad prescrita, anticipadamente de haber tomado el seguro, cuando es SIDA, o cuando se demuestra que es por suicidio o que atentó contra su vida. Muy bien. ¿Cuáles son bueno, ya hablamos un poco de los principales motivos de exclusión, no cobertura en seguro? Hablemos ahora el tema siempre del pago que yo tengo que hacer mes a mes. Por ejemplo, yo hoy obtengo un vehículo de, digamos, $20,000 y tengo que pagar, qué sé yo, $150 por mes de seguros. Yo sé que con solo sacar el vehículo, la agencia ya se deprecia ese bien, ¿verdad? Y todos los años se va devaluando, se va depreciando ese bien. Sin embargo, si yo no actualizo ese valor del vehículo nuevo cada año ante el asegurador, posiblemente va a estar pagando por un monto que no me está cubriendo, ¿es correcto? Sí. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué debo hacer? La recomendación es que el cliente revalore su vehículo ante la aseguradora por lo menos una vez al año. De hecho, debería ser más bien una vez al año. Y entonces su monto del crédito también se ve beneficiado porque la póliza se le tiende a bajar, depende del año del carro. Ok, eso es muy importante para no estar pagando de más, digamos. Sí, porque después el usufructo y temas de que las aseguradoras muy bien. no pagan. Y vamos a ver, también es común que cuando uno está optando, preguntando sobre quiere comprar un vehículo, algunas entidades financieras ofrecen la modalidad de leasing. Sin entrar mucho en detalle, ¿cuáles son algunas conclusiones o diferencias importantes entre la prenda y el leasing? Bueno, básicamente en un leasing el vehículo se mantiene a nombre de la arrendadora. Para la persona física o la persona que toma este instrumento financiero podrían beneficiarse con temas de impuestos. Y adicionalmente para la arrendadora es muchísimo más fácil la ejecución del vehículo por no pago. ¿Por qué? Porque el vehículo está en nombre suyo y es más fácil a nivel de captura
del vehículo. Okay, entonces, en términos generales, siempre preguntar bien en qué consiste la diferencia entre un leasing y una prenda y determinar según mis condiciones personales qué es lo que mejor me conviene. Claro, yo creo que aquí es primordial, como lo mencionábamos anteriormente, lo informado que esté el cliente. Es su obligación y una necesidad el informarse, no solo en la agencia donde compra el vehículo, saber bastante las garantías o tener bien claro cuál es el procedimiento de cómo poder hacer frente a su obligación. Adicionalmente también con la entidad financiera. Tiene que tener claro todo este abanico y guardar los documentos que firmó. Muy bien. Y ya para finalizar, doña Laura, ¿cuáles recomendaciones le podríamos suministrar a los consumidores, ya sea que tengan ya un vehículo y un préstamo en curso o bien que estén pensando comprar un vehículo? Bueno, lo que hablábamos de la información, el tal vez no dejarse de llevar por el impulso de la primera vez, el poder asistir y verificar en diferentes agencias. También es necesario tener claro cuál es su poder adquisitivo o cuál es su decisión de inversión en el mediano plazo, porque a veces nos dejamos llevar por una marca o por un modelo que no está en el poder adquisitivo. Entonces no solo es asegurarse en comprar un buen vehículo que cubra sus necesidades, sino que tener la capacidad para que su récord crediticio no se vea afectado en el mediano o corto plazo. Claro, porque si yo me imagino que tengo una cuota que se va a pagar $300 por mes y me alcanza apenas, pero estoy ajustado, pero por algunos de los motivos que mencionamos previamente, aumenta esa cuota, ya no me va a alcanzar y puede ser que incluso pierda el vehículo y quede manchado además mi récord crediticio. Claro, y eso no es la intención que tienen las instituciones financieras. Las agencias se dedican a vender vehículos y las instituciones financieras a prestar dinero. Y el interés es el tener una cartera sana, el contar con clientes satisfechos y que puedan tener un estilo de vida razonable y que lo puedan mantener con el tiempo y ojalá crecer con ese cliente, ¿verdad? Que hoy fue un vehículo, mañana su vivienda y su récord crediticio se mantenga de forma saludable. Bueno, doña Laura, muchísimas gracias, de verdad muy amable, ha sido consejos muy buenos, muy precisos y en nombre de todos los consumidores le agradecemos nuevamente. Con mucho gusto, un placer. Gracias. Muchas gracias por participar con nosotros de este curso libre de educación financiera. Esperamos de que sea una herramienta práctica y útil para su vida empresarial, profesional y personal. Y también no descuidemos el lado familiar, que es vital en el desarrollo, la transformación y la innovación de nuestro negocio. Los invitamos a que sigan en contacto con nosotros en las diferentes redes de la Oficina del Consumidor Financiero. Estamos para servirle.